El dirigente nacionalista Carlos Albizu renunció el jueves a su cargo en la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Lo hizo después de varios días en la picota por presuntos casos de clientelismo político durante su gestión. La dimisión trascendió a primeras horas de la tarde del jueves y se confirmó en una rueda de prensa que Albizu convocó especialmente para las 17 horas en su ciudad. Albizu, que fue candidato a intendente en 2020 y tiene previsto presentarse de nuevo en la próxima elección, empezó su presentación ante los periodistas realizando un resumen de su gestión. Afirmó luego que siempre se mantuvo dentro de la ley en el desempeño de sus funciones, aunque también admitió que seguramente cometió errores, motivado, dijo, por las ganas de hacer. En estos años cumplimos con los reclamos históricos y actuamos con responsabilidad. La vocación es hacer cosas para Salto y la región. Seguramente nos hemos equivocado, motivados por las ganas de hacer, pero siempre nos mantuvimos dentro de la ley. Como quiero y estoy orgulloso de este gobierno, ante el uso oportunista de ciertos hechos para atacarlo, es que le presenté mi renuncia al presidente de la República. Esa dimisión de Albizu generó alivio en la mayoría de los parlamentarios blancos. Varios de ellos lo habían criticado y otros, que habían permanecido en silencio, no estaban dispuestos a defender su actuación en una interpelación. Pero el caso no se agotó allí. El Frente Amplio confirmó que sigue adelante con el llamado a sala a la ministra de Economía y el canciller para que den explicaciones sobre lo que ha ocurrido en la delegación uruguaya en Salto Grande. Esa sesión está prevista para el 3 de octubre. ¿Cómo se está viendo este caso en la interna nacionalista? ¿Cuál es el impacto en el gobierno? Vamos a conversarlo con el senador Jorge Gandini, que, según anunció, está preparando un proyecto de ley para fortalecer los controles sobre la delegación uruguaya en Salto Grande. Senador Gandini, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes esta mañana, Emiliano. Usted fue uno de los dirigentes del Partido Nacional que en los últimos días se mostró crítico con la gestión de Albizu. ¿Cómo se entiende esta situación que se dio en Filas Blancas, donde Albizu terminó quedándose sin respaldo político? Bueno, a ver, algunos de nosotros fuimos críticos públicamente porque nuestra posición en el partido nos obliga muchas veces a pronunciarnos, pero además también lo fuimos quizás más explícitamente en la interna del partido. Fue una situación muy incómoda para todos nosotros. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? No, desde que estas cosas comenzaron a conocerse. Bueno, porque ahí iba yo con mi pregunta. Las designaciones directas impulsadas por Albizu en la delegación uruguaya en Salto Grande se conocen desde noviembre de 2021 en un informe que publicó Brecha, o sea, hace casi 2 años, que a su vez se basaba en un pedido de informes hecho por el Frente Amplio en aquel mismo año 2021. Entonces, ¿qué ocurrió en estos 2 años en el Partido Nacional? A ver, yo creo que hay cierta anestesia en Salto sobre este tema porque viene de muy atrás, porque además el funcionamiento de Salto Grande desde hace un tiempo tiene una cosa muy beneficiosa para la región y es que ciertos ingresos económicos tienen obligatoriamente que quedar en ese lugar, en Salto en particular y al sur, también en Paysandú y Río Negro, pero más que nada en Salto. Y eso ha sido muy beneficioso para la población local, en inversiones sociales, de infraestructura, de apoyos sociales a instituciones deportivas, educativas, etcétera. Y eso es una, digamos, compensación que adormece algunas visiones críticas. Nosotros sabíamos de ingresos, obviamente, que las conocemos también políticamente, porque genera distorsiones y desigualdades en la interna partidaria también. Pero en particular se conocían estas designaciones de más de 30 funcionarios, todos con vinculación política o con el propio sector de Albizu o con el sector de Coutinho en el Partido Colorado.
Sí, yo no las conocía todas, tenía los comentarios, sabía que algún dirigente político había ingresado, y me parece que la mayoría de nosotros teníamos esa visión, que era una manera de que ingresara gente, que no sabíamos cómo vestían la novia, pero que bueno, que estaba ingresando gente por Albizu, básicamente, de su entorno político. Yo le preguntaba eso, ¿cómo se entiende que en definitiva casi nadie defendiera al Albizu en estos días previos Y en el bueno, Partido Nacional? A ver, ¿qué pasó? ¿El MPP jugó con habilidad? Porque esto se precipita por una denuncia del MPP a partir de la resolución del Poder Ejecutivo que en agosto autorizó un refuerzo presupuestal de 200 millones de pesos para la esto, delegación. Y resultó que esa denuncia cayó en un contexto político en el que, por ejemplo, estaba Cabildo Abierto con cuentas pendientes con el presidente de la República por el caso de la ex ministra Irene Moreira, etcétera. esto tiene un primer episodio que se comenta a nivel parlamentario, que es el retiro o la jubilación anticipada de un funcionario con 56 años que va a cobrar $700.000. En el contexto que veníamos discutiendo y acabamos de aprobar la reforma de la seguridad social, que apareciera eso, la verdad, fue muy fuerte para nosotros. No podíamos creerlo. Lo dejamos por ahí porque se nos iban a dar más explicaciones. Tras eso cae en el contexto de un debate parlamentario sobre la escasez de recursos para adjudicar a algunos sectores prioritarios, aparece un refuerzo de presupuesto que no pasa por el Parlamento de 200 millones de pesos para un organismo que visto de afuera es recaudador. Uno no puede entender cómo desde las rentas generales que salen de los impuestos nacionales hay que reforzar el presupuesto de un organismo binacional que lo que hace es crea plata, crea riqueza, es productor de energía y la vende. ¿Cómo es posible que haya que poner más plata? Claro, cuando del otro lado usted ve que hay que poner más plata, entre otras cosas, porque la plantilla de funcionarios aumenta y no necesariamente aumentan las funciones del organismo, no es que tenga más cosas para hacer, empieza a hacer ruido. Obviamente Sí, el mecanismo en Salto Grande es que lo que recauda, entre comillas, por la venta de energía eléctrica no queda ahí en la comisión, viene a UTE, etcétera, y es el Poder Ejecutivo quien le da las partidas para el presupuesto de funcionamiento, más allá de que por otro lado está el ingreso por el peaje de camiones, ese sí queda estrictamente en la propia Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Así es, ese queda ahí y es el que derrama, es el que se va, digamos, asignando a proyectos sociales que se van presentando y funciona como un estado paralelo, desde donde se apoyan proyectos de desarrollo, de inversión, o sociales, qué sé yo. Todas esas cosas hacen ruido, porque eso que está muy bien, si se hace con un sentido político, si lo hacen quienes vienen de la actividad política y la mantienen y además van a ser candidatos, genera irritación, descontrol, desigualdad en la manera de competir dentro y fuera de los partidos. Y estas son todas cosas que van, digamos, sumándose a lo que después pasa, y es que al Albizu nadie lo defiende. No hay nadie, no hubo un solo legislador dispuesto a poner la cara, ni uno. Y esa es la falta de respaldo político. ¿Cómo se explica? Y se explica así, se explica porque viene acumulándose hasta que en un momento se hace muy fuerte y entonces, ¿quién saca la cara? Y nadie saca la cara. Eso fue lo que pasó. Es más, hay visiones críticas, pero además los que no tenían, digamos, la decisión de exponer públicamente su visión crítica, tampoco están dispuestos a dar fundamentos en sentido contrario, defendiendo la gestión de la delegación uruguaya y en particular del presidente. El jueves pasado usted recibió con buenos ojos la renuncia de Albizu, dijo que fue lo mejor que podía hacer, señaló, acá se hicieron cosas mal, bueno, se pagaron, pasamos raya, hay que mirar para adelante y tratar de que no nos vuelva a pasar. ¿Ya está realmente? No, ¿qué va a estar? No, esto recién empieza, a ver. Yo no me acuerdo bien qué día, pero en estos días va a comparecer a la Comisión de Presupuesto, que analiza la rendición de cuentas. Como siempre, van pasando por aquí todos los ministerios. Particularmente en esta ocasión
va a venir el Ministerio de Relaciones Exteriores, y dice la citación, acompañado de las comisiones binacionales, es decir, CTM, la Comisión Administradora del Río Uruguay, la CARU, y la Comisión Administradora del Río de la Plata, la CARP. Los tres van a venir con el canciller, que además no es el canciller titular, que está en Francia, va a ser el subsecretario. Obviamente que el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene un artículo en la rendición, y para rendir cuentas es muy sencillo, siempre es uno de los más cortos, tiene como objetivo abordar este asunto, porque si bien la Cancillería tiene poca cosa que ver más allá de haber firmado el convenio, por eso viene acompañado de los titulares de estas tres comisiones, que por supuesto ahora no va a ser Albizu uno de ellos. Va a ser un tema político, y Sí, va a por poner ejemplo, sobre la mesa cosas, y no solo las va a poner el Frente Amplio, porque hay cosas que no nos gustan, y ningún partido político, ni gobierno, ni el sistema político en ningún país está vacunado contra ciertos desbordes o excesos. La cuestión es cómo reacciona frente a ellos y cómo es capaz de poner límites para que cuando nos enteramos de algunas cosas no vuelvan a pasar. Y me parece que esto es lo que va a estar en discusión en estos días, más allá de que el Frente querrá sacarle ventaja política con consecuencias y demás por la conducta, etcétera, y está en su derecho. Creo que todo lo que queremos es poner una valla, poner ciertos límites para que la tentación de manejar recursos de $1 billón de los peajes de los camiones no se transforme en la gestión política de ir a regalarle camisetas a los clubes de barrio que tienen gurises con clubes de fútbol, y que eso se termine en la foto en el diario de uno que va a ser candidato mañana. Eso está mal. Eso no eso es lo que no se puede hacer. Para eso no es STM. Y entonces esos límites hay que ponerlos, porque es verdad que a veces se van pasando los límites de un gobierno a otro, de un signo a otro, y llega un momento que pasan la raya, y pasaron la raya. Sí, yo le preguntaba si era suficiente lo que había hecho el renunciante, Albizu, entre otras cosas, tomando como base declaraciones del diputado de Cabildo Abierto Rodrigo Albernaz, que es oriundo de Salto, y dijo: la renuncia fue demasiado adelantada, no era el efecto que buscábamos, le hubiese gustado escuchar en su voz las respuestas a las interrogantes que se vienen haciendo, que parecen ser muy escandalosas. Eso es algo que va a ocurrir, o sea, cuando llegue el momento de las instancias parlamentarias, esa que usted mencionaba ayer, o la propia interpelación, Albizu no va a estar, ¿no? Eso va a pasar, y obviamente alguien va a tener que dar las respuestas, y Albizu ya tiene sustituto, y tendrá que hacerse cargo. Y ya está, yo también quiero escuchar las respuestas, yo también las quiero escuchar, porque yo no tengo nada que ver con eso, estoy lejísimo de Salto y de todas esas cosas, y sin embargo tengo que poner la cara. Y entonces yo quiero que también me den las explicaciones a mí, quiero que las den, porque yo al final soy el que tengo que hablar con usted, que es el periodista, y me pregunta a mí con todo derecho, que soy senador de ese partido, y algo le tengo que decir. Entonces yo le voy a exigir que también me digan a mí. Así emparejamos este tema y cada uno se hace cargo de lo suyo, y empezamos a corregir cosas que nunca quisimos que pasaran, y si pasaron es porque no había límites en un organismo que tiene esa particularidad. Es como si fuera un organismo que está en Ginebra, porque es multinacional, tiene un régimen jurídico producto de un convenio internacional, pero claro, sus integrantes viven en Salto, compran en el mismo supermercado sin impuestos porque tienen inmunidad tributaria, entonces no pagan ni IRPF, pero son vecinos de los mismos que trabajan en Salto, que ganan una cuarta parte que ellos. Y eso genera un microclima que es diferente al de otros organismos internacionales. Son funcionarios internacionales, pero ediles en el país. Y esas cosas son las que hacen un ruido que la verdad yo no me había puesto a pensar. Ahora, sobre ellas tengo que responder. Así que a mí me parece que a mí también me tienen que responder cuando vengan. Y ojalá tengan las mejores respuestas y podamos aclarar las cosas. Yo creo que hay que dar la oportunidad de que nos demuestren que las cosas se han hecho mejor de lo que en apariencia se hicieron. Las designaciones cuestionadas, esos 30, 35 nombramientos de funcionarios que entraron de manera directa y todos con simpatía, a proximidad política con Albizu, con Coutinho, ¿esas designaciones hay que hacerlas caer? Primera cosa que me parece que es correcto, vamos a ver bien todo, pero me parece que es correcto cuando se dice que no hay ilegalidades. O sea, no es que debieron entrar
de una manera, respetando procedimientos, concursos, llamados, etcétera, perdón, se violentaron, entraron por otra y por una ventana, y entonces hay irregularidades en el ingreso. Creo que no las hay. Ahí sí, obviamente, digamos, una coincidencia, que no es tal, con que son personas, la mayoría de ellas, pertenecientes a un mismo grupo o sector político, y eso es lo que está mal. Ahora, si eso da derecho a hacerlos renunciar, bueno, no sé, lo vamos a mirar con un poco más de lupa. Yo no creo que haya que, al barrer, privar a la delegación uruguaya de ese personal. A mí me gustaría saber primero si eran necesarios, segundo si tienen calificación para la tarea, tercero si son todos de confianza o de vínculos, o si en alguna de las actividades, como por ejemplo seguridad, la verdad que no sé qué es lo que hacen, pero cobran como personal de seguridad, tenían que entrar designados por las autoridades, casi en un régimen de reparto. Eso es lo que vamos a ver. Yo por lo menos estoy muy atento a eso. Usted anunció que va a presentar un proyecto de ley para mejorar los controles sobre esta delegación uruguaya en Salto Grande. Sí. ¿De qué se trata? Y lo voy a presentar hoy en la tarde, estoy ahí terminando en el tiempo que puedo una exposición de motivos. El proyecto lo que hace es tratar al menos de separar lo político de la gestión, de poner algunos límites. El organismo maneja recursos y está bueno que desde hace un tiempo a esta parte el dinero no llegara a toda la capital, sino que de alguna manera quedara una parte allí. Ahora lo que yo no quiero es que con eso se haga política. Y hay en la Constitución de la República, que es muy sabia, en su artículo 77, prohibiciones para una cantidad de funcionarios que hacen, que tienen determinadas funciones en el Estado. No pueden hacer determinadas cosas, no pueden hacer política, vamos a hacerlo criollo. Bueno, por ahí va mi proyecto de ley. Pueden hacer gestión, lo que no pueden hacer es las dos cosas al mismo tiempo y mucho menos con recursos públicos. Ajá, o sea, usted piensa en una norma que establezca para los integrantes de la delegación uruguaya en esta comisión binacional las mismas prohibiciones para hacer política que tienen, por ejemplo, los integrantes de directorios de entes autónomos. Por ahí viene la cosa. Ajá. Por ahí viene la cosa. No se la quiero redondear del todo, pero por ahí viene la cosa. Y no hay que legislar también sobre eso que usted mencionó ya más de una vez a lo largo de la entrevista, estas inversiones de tipo social y productivo que la Comisión Técnica Mixta hace en su entorno. Y capaz que por lo menos ponerle un marco de que sí, que se puede y también que no se puede. Yo no creo que ahí hayan habido malas decisiones, no tengo ningún elemento para decir se le puso plata a algo que no lo merecía o que no debía. No. Creo que me parece que ahí no está el problema, sino cuál es la forma en que eso se hace. Parece que estas acciones tienen su sustento en las cartas reversales de creación de la Comisión Técnica Mixta, que se vincularían con la necesidad de compensar de alguna manera a una región del país que se vio afectada por la inundación para generar el lago de la represa y porque cada tanto hay perjuicios en algunas zonas por el manejo del nivel del lago. Aparentemente ese es el origen de este tipo de gastos o inversiones. Ahora, lo que llama la atención es que esas decisiones las tome una delegación de 3 dirigentes políticos, actuando, como han dicho algunos, como si eso fuera una intendencia de Salto paralela, bueno, de Salto, de Paysandú, de Artigas, ¿no? Bueno, pero yo comparto que es así y me parece bien que haya esa responsabilidad social de la represa con la región, y la región en ese caso es aguas abajo de Salto, Paysandú, Río Negro, básicamente. Me parece bien. El asunto son los criterios y cómo se hace. Pero esas inversiones no deberían resolverse desde el gobierno nacional y como parte de una política estudiada con rigor para la región. Tampoco es demasiado dinero, entonces lo que hace es puntualmente derramar en algunas organizaciones, en algunas tareas, no es que haya grandes proyectos de inversión y de infraestructura, para nada. En todo caso, lo que hay que controlar es que no sea ese dinero utilizado como un
capital político de quienes toman la decisión. Pero mire cómo se toman las decisiones. Decía este fin de semana el edil colorado de Salto, Omar Esteves, que estaba molesto con el hecho de que Albizu hubiera tenido que renunciar. Dijo, nunca se le había brindado tanto al departamento desde la CTM. En estos 3 años y medio, Salto Grande se puso la casaca de Salto y ayudó a muchas instituciones, hizo muchísimo. Siempre que había que pedir una ayuda, se mandaba una carta a Salto Grande y la CTM respondía. No tengo duda, respondía con publicidad en los medios locales, respondía con las camisetas para los clubes de fútbol, a otros les hacía el techo, a otros la perimetral, a algún cordón cuneta, un problema de inundación en un barrio, un saneamiento, yo qué sé, todo. ¿Sí? Muy es discrecional verdad. todo, ¿no? Es el tipo de donaciones que antes había también en los directorios de entes autónomos y se fueron eliminando, ¿no? Sí, ahí está. Por eso hay que, por lo menos, separarla de que sea a su vez resuelta por quienes vienen de hacer política y van a volver a hacer política y hacen política porque son candidatos o autoridades partidarias mientras toman esas decisiones. Hacia ahí va mi proyecto de ley, que seguramente no va a ser el único, seguramente va a haber otras iniciativas que le den mayor transparencia al uso de esos recursos del Estado. También es verdad que este mismo tema, que a nosotros nos molesta mucho, en Salto molesta menos y a algunos nos molesta al revés, porque la CTM ha cumplido un papel importante en el lugar. No tiene el mismo rechazo que a muchos nos genera acá. Es esa cosa curiosa que se da según de dónde se la mire, y en particular porque Salto ve los beneficios de esas políticas. Entonces hay quien hasta se queja de que estemos metiéndonos en esto. Pero me parece que tenemos que buscar el equilibrio, dejar que Salto Grande siga derramando sus ingresos en la zona, pero separarlo y sobre todo ahora que vamos a un año electoral, separarlo de la gestión político-electoral. Senador Jorge Gandini, Sector por la Patria, Partido Nacional, le agradezco su participación esta mañana. Con muchísimo gusto, ese fue eso más. El tema moviliza mucho a los oyentes y mientras transcurre la entrevista llegan cantidad de mensajes. Por ejemplo, hay preguntas a propósito de cuánto juega el factor cabildo abierto en esta situación que ha quedado planteada en el Partido Nacional, teniendo en cuenta la forma crítica en que se ha plantado el partido que lidera Guido Manini Ríos. ¿En qué medida esa actitud no ha incidido sobre el posicionamiento de varios sectores del Partido Nacional? Fíjense ustedes que Cabildo Abierto sostiene que todavía no está claro cómo va a comportarse en la interpelación. No es seguro que vaya a apoyar a la ministra de Economía y al canciller. Dice Manini, después de la renuncia de Albizu, está bien, pero ahora el tema de fondo sigue pendiente, conocer la rendición de cuentas de los dineros de todos los uruguayos. Se habla de la posibilidad de una auditoría y otras líneas de acción. Por otro lado, preguntan también a propósito de las otras comisiones binacionales. ¿No habría que actuar también sobre la Comisión Administradora del Río de la Plata, la Comisión Administradora del Río Uruguay? Bueno, y después está el factor integración de la delegación, el hecho de que en este periodo de gobierno la delegación de 3 miembros no haya contado con representación de la oposición. ¿De qué manera incidió ese aspecto en todo lo que hemos observado? Preguntan algunos oyentes. Bueno, volvemos sobre el tema, capaz que con algunas de estas notas, con algunos de estos puntos, después en la tertulia, es uno de los temas en el menú.